Shalom, mis amados hermanos. El día de hoy vamos a estudiar Éxodo capítulo 12 y vamos a internalizar y ver a Yeshua a través de todos estos versículos, los cuales revelan este plan de redención por medio de nuestro amado Mesías. En Éxodo 12:3 leemos: habla a toda la congregación de Israel diciendo: el día 10 de este mes cada uno tomará un cordero para sí, según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Éxodo 12:3. 10 días después de la luna nueva primaveral, Nisan 1, los hijos de Israel deberían de seleccionar corderos para los sacrificios de la Pascua. Ellos elegían sus animales el día 10 del primer mes, 4 días antes que se hiciera el sacrificio. Yeshua encontró en Jerusalén un burro el día 9 del primer mes. Esto fue en la víspera del día en que el pueblo eligió sus corderos pascuales en Egipto. Las grandes multitudes que se reunieron y aclamaron a Yeshua cuando entró a la ciudad habían venido a celebrar la fiesta de Pesaj, la Pascua judía. Muchos de ellos habían llegado temprano para someterse a la purificación ritual. Estaban esperando por él, esperando con entusiasmo la llegada del Mesías potencial de Nazaret. Así que buscaban a Yeshua y se decían unos a otros mientras estaban en el templo: ¿qué piensan? ¿Que no vendrá la fiesta en absoluto? Juan 11:56. Varios días antes del sacrificio de la Pascua, corrió la voz por toda la ciudad que Yeshua vendría. Él y sus discípulos cruzaron el monte de los olivos y comenzaron su descenso a la gran ciudad. Grandes multitudes corrieron a su encuentro, dejando sus vestiduras delante de él, y lo proclamaron como Mashiach, Rey y Salvador. Hosana, Hosana, Hoshiana, Hoshiana, dice Mateo 21:9, al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Baruch haba b'shem Adonai. Hoshiana en lo más alto, Hosana, Hosana. Marcos 11:10 dice: bendito el reino de nuestro Padre que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y Juan 12:13, bendito el que viene, sí, el Rey de Israel. En retrospectiva, se podría decir que el pueblo escogió su cordero pascual al aclamar popularmente a Yeshua como el Mesías, hijo de David. También lo designaron como su sacrificio porque el destino mesiánico incluía el camino del Mesías Ben Yosef, el Mesías que vendría a sufrir por el pueblo y por el mundo entero. Por supuesto, nadie esperaba que Yeshua muriera en nombre de la nación, pero aún así, por la mano soberana de Dios, el pueblo de Israel, sin saberlo, lo designó como el Mesías en el aniversario de la época en que los hijos de Israel en Egipto escogieron sus corderos pascuales. Mientras guardamos la Pascua en nuestros propios días, ya no tenemos el templo sagrado en el cual ofrecer un cordero de Pascua, pero aún podemos guardar el mandamiento de elegir un cordero mirando a Yeshua como nuestra Pascua perfecta. En Éxodo 12:5 leemos: tu cordero será sin defecto, macho de un año, lo tomarán de las ovejas o de las cabras. Hashem instruyó a los hijos de Israel seleccionar animales aptos para el sacrificio. Los corderos y los cabritos de la Pascua tenían que estar sin mancha. Levíticos 22, del 22 al 25, describe los tipos de defectos que descalifican a un animal para el sacrificio. Los animales sin mancha aluden a la justicia sin pecado del Mesías. Traducimos la palabra hebrea también como sin mancha cuando hablamos de animales sacrificados, pero la traducimos como integridad cuando hablamos de conducta moral. La integridad de Yeshua es sin mancha, no hay nada falso en él. Él no tiene defecto moral, él sacrificó su vida de perfecta integridad en lugar de nuestras vidas de defectos y manchas. Pedro habla de nuestra redención a través de la sangre preciosa del Mesías, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. En 1 de Pedro 1:19, y el apóstol Pablo, Shaul, se refiere al Mesías como nuestra Pascua en 1 de Corintios 5:7. El profeta Isaías comparó al Mesías con un cordero que es llevado al matadero, el cual lleva nuestras iniquidades. Isaías 53, de 6 al 7. Éxodo 12:6 dice: lo guardarás hasta el día 14 del mismo mes. A los israelitas en Egipto se les dijo que guardaran el cordero durante 4 días. La palabra
traducida como guardar, mishmeret también significa guardar, velar y observar. Observaban al cordero en busca de imperfecciones. Si el cordero desarrollaba una imperfección durante los días de su elección y el día de su matanza, quedaba totalmente descalificado para la Pascua. El cordero tenía que estar sin defecto en el momento del sacrificio. En la semana anterior a su sufrimiento, nuestro Mesías comenzó a enseñar en el templo el día 10 del mes de Nisan. Los fariseos, los saduceos, los herodianos y los maestros de la Torá, todos se acercaron a él durante los días siguientes. Cada grupo planteó preguntas difíciles, tratando de atraparlo en sus palabras, buscando una mancha teológica, legal o política que pudiera descalificarlo como Mesías. Mateo 22 y Marcos 12 relatan la historia. Yeshua respondió a cada pregunta acertadamente y nadie pudo criticarlo. Yeshua estaba sin mancha. Éxodo 12:6 dice: lo guardarás hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al atardecer. El texto de Éxodo dice que los corderos deberían de ser sacrificados al atardecer. La redacción hebrea es ligeramente diferente. Una traducción literal de esta palabra se traduce como crepúsculo, y eso sería entre las 2 tardes. Podríamos traducir el pasaje: la congregación de Israel ha de matarlo entre las tardes. Cuando es entre las tardes, según la interpretación judía tradicional, la expresión entre las tardes significa media tarde. En los días del maestro, el pueblo sacrificaba sus corderos pascuales en el templo a media tarde, a la hora novena. Y según el Evangelio de Marcos, nuestro maestro murió la hora novena. El Evangelio de Juan indica que la crucifixión tuvo lugar el día del sacrificio de la Pascua. Eso significa que nuestro maestro Yeshua exhaló su último aliento durante la misma hora en la que el pueblo sacrificaba sus corderos pascuales en el templo. La coincidencia de su muerte y matanza anual de los corderos pascuales realiza aún más, realza la imagen pascual de su muerte sacrificial. Trata de imaginar la Pascua en el templo el día que murió nuestro maestro. Su precioso cuerpo colgaba en la cruz a poca distancia fuera de las murallas de la ciudad. Mientras tanto, los judíos inundaron los atrios del templo llevando a sus corderos al lugar del sacrificio. Mientras su sangre manchaba las piedras debajo de la cruz, el sacerdote de Israel salpicaba la vasija tras vasija con sangre de la Pascua a las piedras del altar del templo. Mientras las mujeres lloraban al pie de la cruz, los levitas en los atrios del templo entonaban los poderosos y santos cánticos del Jalel, los cuales son el Salmo 113 al 119. La gente del templo colgaba sus corderos sacrificándolos de ganchos de hierro en postes en los atrios del templo. Extienden las extremidades del animal en poses de crucifixión para el desollamiento. Posteriormente, ataban a los animales desollados de pies y manos, por así decirlo, a postes de madera para ser llevados desde el templo sobre los hombros de los adoradores hacia aquel lugar. Mientras tanto, nuestro maestro colgaba en posición de crucifixión en clavos de hierro, atado de pies y manos en un poste de madera. En Éxodo 12:7 dice: tomarán parte de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de la casa donde lo coman. Moisés ordenó a los hijos de Israel que marcaran sus casas con la sangre de los corderos pascuales y les dijo que mojaran hisopo en la sangre y lo untaran en los marcos de la puerta. Aunque el pueblo judío celebraba la Pascua anualmente, nunca más marcaron sus hogares con la sangre de los corderos pascuales. El marcar con sangre fue un ritual de una sola ocasión. A partir de entonces, cada Pascua, el sacerdocio salpicaba la sangre de los corderos de la Pascua sobre el altar del santuario como recuerdo de la plaga de los primogénitos y de la sangre en los postes de las puertas de los hogares israelitas en Egipto. La sangre de la Pascua en la entrada simboliza la expiación y el sufrimiento del Mesías. Existen algunos paralelos. El Mesías es llamado nuestro Cordero Pascual. Murió en la Pascua. Y así como Dios perdonó a esos hogares bajo la marca de la sangre, también Él promete librar de la condenación a todos aquellos que se refugian bajo la sangre del Mesías. Recibimos la promesa de la vida eterna y venceremos la muerte en la resurrección.
La sangre del Mesías marcó el suelo de Jerusalén, la ciudad del templo sagrado y la puerta del cielo. Se podría decir que la sangre del Mesías fue untada sobre los postes de la puerta celestial. Éxodo 12:8 dice: lo comerán con panes sin levadura y hierbas amargas. La palabra hebrea matzah significa pan sin levadura. En la tradicional Haggadah de Pesaj, Rabán Gamaliel, el rabino del apóstol Pablo, explica el simbolismo del pan sin levadura y las hierbas amargas. En cuanto a los panes sin levaduras, dice: esa masa que comemos, ¿cuál es la razón de ello? Es porque no hubo tiempo suficiente para que la masa de nuestros padres subiera ante el Rey de Reyes, y el Santo, bendito sea, se les reveló y los redimió. Éxodo 12:8. Esa misma noche comerán la carne asada al fuego, y la comerán con panes sin levadura y hierbas amargas. Hashem ordenó a los hijos de Israel que comieran el cordero pascual esa misma noche junto a los panes sin levadura y hierbas amargas. La celebración anual de la Pascua recrea esta comida ritual. A esto se le llama el Seder, que en hebreo significa un orden establecido. Ya que la tradición judía prescribe un orden establecido para los rituales de la comida, reconocemos varios de los elementos rituales comunes del Seder pascual judío en la historia de lo que comúnmente se denomina como la última cena. En Lucas 22:15, Yeshua le dijo a sus discípulos: he deseado fervientemente comer esta Pascua con ustedes antes de sufrir. Luego tomó y compartió las copas rituales, mojó un bocado en un plato, partió pan sin levadura, mojó el pan sin levadura, cantó un himno y ofreció largas oraciones finales. Todos estos elementos rituales tienen lugar durante un Seder de Pesaj ordinario. Por lo tanto, lo que comúnmente se conoce como la Santa Cena, la comunión, la última cena, en realidad lo que Yeshua está haciendo es un Seder pascual tradicional judío, lo que comúnmente se hace y tradicionalmente por cientos de años en una casa judía. Y de la masa que habían sacado de Egipto, cocieron tortas de pan sin levadura, pues no se había leudado, ya que al ser echados de Egipto no pudieron demorarse ni preparar alimentos para sí mismos. Éxodo 12:39. Los discípulos del maestro encuentran significados mesiánicos en los panes sin levadura. El maestro tomó el pan en su último Seder y dijo, en Lucas 22:19, este es mi cuerpo que es entregado por ustedes, hagan esto en conmemoración mía. ¿Hacer qué? El Seder de Pesaj, la celebración de la Pascua judía. No está hablando aquí de la comunión, de una oblea, de una galleta o un pedacito de galleta, como una santa cena cada domingo. Está hablando específicamente del Seder de Pesaj. Y la matzah nos enseña acerca del cuerpo del maestro. En la Torá, la levadura representa corrupción y descomposición, pero con respecto al Mesías, las escrituras especifican, Salmo 16:10, no permitirás que tu santo sufra corrupción. Juan 6:35, además, recordamos que él es llamado el pan de vida. La Haggadah se refiere al pan sin levadura del Seder de la Pascua como el pan de la aflicción. Ese es el pan de la aflicción que comieron nuestros padres en la tierra de Egipto, que todos los que tengan hambre vengan y coman. Dice la Haggadah de Pesaj. En Éxodo 12:8 leímos también que se comía con hierbas amargas. En la Haggadah tradicional, el Rabán Gamaliel continuó explicando acerca de la amargura de las hierbas amargas, relacionándolas con la amargura de la esclavitud en Egipto. Esta hierba amarga que comemos, ¿cuál es su razón? Es que los egipcios amargaron la vida de nuestro padre en Egipto. Como se ha dicho, como está escrito en Éxodo 1:14, amargaron su vida con trabajos duros, con lodo y ladrillos, con toda clase de trabajos del campo, con todo su trabajo. Los esclavizaron sin piedad. Los discípulos del maestro recuerdan otra amargura que acompaña la comida del Seder. La traición de Judas, la angustia de Getsemaní y la amargura de la cruz. Es por esto que las hierbas amargas y la amargura nos recuerdan al sufrimiento de nuestro santo Mashiach. Éxodo 12:11. De esta manera lo comerán, ceñidas sus cinturas, las sandalias en sus pies y el cayado en su mano.
lo comerán apresuradamente, es la Pascua del Señor. Usamos los términos Pascua y fiesta de los panes sin levaduras, Pesaj y Hag HaMatzot, indistintamente. En la Torah, sin embargo, los términos son distintos. La Pascua, Pesaj, se refiere al sacrificio real que ocurría el día 14 del mes. La fiesta de los panes sin levadura, Hag HaMatzot, se refiere a la fiesta de 7 días que comenzaba ese día al atardecer el día 15 del mes. La Biblia considera la puesta del sol como el comienzo de un nuevo día. Aunque la Torah usa los dos términos de manera diferente, en el judaísmo de hoy hablamos de guardar la Pascua en referencia a estas dos fiestas conjuntas durante 7 días. En realidad, nadie puede guardar la Pascua porque no tenemos un templo en el que se pueda hacer un sacrificio pascual. Sin embargo, podemos guardar los 7 días de los panes sin levadura, Hag HaMatzot. En los evangelios, el término Pesaj, Pascua, aparece transcrito al griego como Pasja. La palabra aparece 29 veces en el Nuevo Testamento. El Beit Hadashah lo usa para referirse en tanto al sacrificio de la Pascua como a la fiesta de los panes sin levadura de 7 días. En los días de los apóstoles, los creyentes honraban la resurrección de Yeshua mediante la celebración de la Pascua judía y la fiesta de los panes sin levadura. La Pascua cristiana que se celebra el día de hoy fue un invento muy posterior durante la evolución cristiana a los orígenes de lo que en realidad se celebraba en aquellos tiempos. Éxodo 12:12. Porque aquella noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de hombre como de animales, y contra todos los dioses de Egipto ejecutaré juicios. Yo, Hashem. Éxodo 12:12. Hashem hirió a Egipto con una 10ª y última plaga, la matanza de los primogénitos. Éxodo 12:29 dice: y a medianoche el Señor hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito del ganado. La gente en el Antiguo Oriente consideraba que el hijo primogénito de un hombre era su heredero y un símbolo de fuerza para su padre. Al derribar a los primogénitos, Dios hirió a los más importantes de la población. A partir de entonces, él requirió que el pueblo judío redimiera a sus primogénitos como un recordatorio de cómo los perdonó mientras derribaba a los primogénitos de los egipcios. El día de la Pascua es el día de la muerte del primogénito y Yeshua es llamado en Hebreos 1:6 el primogénito. En Colosenses 1:15 es llamado el primogénito de toda la creación. En Romanos 8:29 el primogénito de entre muchos hermanos. Además, es el primogénito de entre los muertos, Colosenses 1:18. Un título que implica que muchos más aún estamos por resucitar junto y así como él. Éxodo 12:13. La sangre les será a ustedes por señal en las casas donde estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlos cuando yo hiera a la tierra de Egipto. Éxodo 12:13. Los creyentes identifican la sangre del Cordero Pascual como un símbolo de la sangre del Mesías. Según esta interpretación, la sangre de los corderos pascuales que marcaban los postes de las puertas de las casas de los israelitas presagiaban la sangre del Mashiach. Una fuente judía muy antigua interpreta en los postes de las puertas esa sangre de manera similar, a excepción que señala el simbolismo hacia el sacrificio de Isaac en lugar del sufrimiento del Mesías. Al conectar ingeniosamente los dos versículos de la historia de la atadura de Isaac, Akedat Yitzhak, con la historia de la Pascua, la Mejilta sugiere que la sangre del cordero de la Pascua invocó el sacrificio del hijo de Abraham. Este es Yitzhak, o Isaac en español. Éxodo 12:13 dice: cuando vea la sangre, pasaré de ti. Y eso significa, de acuerdo a la Mejilta, cuando vea la sangre de la atadura de Isaac. Y esto es basado en Génesis 22:14. Y Abraham llamó el nombre de aquel lugar Hashem Verá. Y en otra parte de las escrituras también se dice: y cuando estaba a punto de destruir, el Señor vio y se arrepintió. Primera de Crónicas 21:15. Todo esto usa la misma palabra hebrea. La Mejilta continúa y dice: ¿qué es lo que vio? Vio la sangre de la atadura de Isaac. Como dice, Dios verá por sí mismo al cordero.
Mejilta, Pisga 7. Según la interpretación del simbolismo de la Mejilta, el Todopoderoso salvó a los israelitas de la plaga de los primogénitos por el mérito del sacrificio voluntario de Abraham de su hijo primogénito Isaac. Cuando Abraham ya había ofrecido voluntariamente a su primogénito, el Señor consideró ese sacrificio como un intercambio por los primogénitos de Israel. La sangre que marcaba las casas le recordaba simbólicamente a Dios, el Eterno, a Dios, la propiciación de Isaac. En ese sentido, la sangre proveyó expiación al señalar hacia otro sacrificio. Nuestra interpretación mesiánica sigue el mismo simbolismo, solo han cambiado los nombres. La sangre del Cordero Pascual simboliza el primogénito de las casas de Dios, su Hijo amado, Yeshua. Su sacrificio voluntario es un intercambio por nosotros. El Targum Pseudo Jonatán en este pasaje hace asociaciones similares que parecen aludir a la sangre del Mesías. Y esto es el Targum Pseudo Jonatán referente a Éxodo 12:13. Y la sangre del sacrificio de la Pascua será una señal como la señal de la circuncisión será un rescate por ustedes. Este es por el valor de la sangre, y por esta sangre los perdonaré. Y el ángel de la muerte, a quien se ha dado el poder de destrucción, no tendrá dominio sobre ustedes. Como les menciono, está Targum Pseudo Jonatán a Éxodo 12:13. Hace una referencia a una sangre la cual expió durante esta noche. Éxodo 12:14 dice: ahora bien, este día les será un memorial y lo celebrarán como fiesta solemne a Hashem. A lo largo de sus generaciones lo celebrarán como una ordenanza permanente. La Torah instruye al pueblo judío a guardar el primer día de la Pascua como un memorial del éxodo de Egipto. Esto funciona como uno de los recordatorios de Dios. Dios rescató a Israel de Egipto y le dijo al pueblo que celebrara la fiesta en un tiempo señalado, y esto sería un recuerdo de su salvación. Años después del éxodo de Egipto, Yeshua fue a Jerusalén con sus discípulos para guardar el tiempo señalado de la Pascua. Él y sus discípulos habían estado en Jerusalén para celebrar la Pascua muchas veces, pero esta vez, cuando se acercaban a Jerusalén, Yeshua dijo: mi tiempo está cerca. Quiero celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Mateo 26:18. Sabía que iba a cumplir el tiempo señalado de una manera maravillosa e inesperada. En Jerusalén, guardó la comida del ceder con sus discípulos. Él tomó los panes sin levadura y la acostumbrada copa de la Pascua e instruyó a sus discípulos a hacer en memoria, en conmemoración suya. Y no solamente era una copa, eran 4 copas las cuales Yeshua tomó esa noche. Lucas habla de 2. El día del sacrificio, él se convirtió en un sacrificio espiritual, el Cordero Pascual de Israel. Sheja Elohim. En el momento señalado para que el pueblo judío sacrificara sus corderos pascuales en memoria de la salvación de la nación de Egipto, Yeshua fue a la cruz. Cuando los creyentes guardan la Pascua, deben recordar 2 cosas. Recordamos la histórica salvación de Egipto como nos manda la Torá, pero también nos recordamos o también nos hace memoria acerca de la salvación que se nos ha concedido a través del sacrificio de Yeshua. Los 2 eventos se complementan naturalmente entre sí. Todos los años celebramos la Pascua en memoria de Yeshua. El Mesías mismo nos dijo que lo hiciéramos así. Lucas 22:19. Y habiendo tomado un poco de pan y dando gracias, lo partió y se lo dio diciendo: este es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. ¿Realmente solo partir el pan y beber un sorbo del fruto de la vid? Para nada. Habló dentro del contexto específico de la Pascua. El mandamiento de hacer esto en memoria de Yeshua se refiere a la comida del ceder de Pesaj. Como les mencioné, no es una copa, sino que son 4 copas tradicionales de la Pascua. Y tampoco es cualquier pan, como les he mencionado. El pan de matzah es un pan sin levadura para Pascua. ¿Qué podría ser más apropiado para el discípulo de Yeshua que celebrar la fiesta de Pascua, Pesaj, en memoria de él, tal como él le dijo a sus discípulos? Éxodo 12:15 dice: 7 días comerás pan sin levadura, pero el primer día quitarás la levadura de tus casas. Porque cualquiera que comiere cosa leudada, desde el primer día hasta el 7º día, esa persona será cortada de Israel.
Antes del comienzo de la Pascua, el pueblo judío elimina todas las cosas con levadura. Cualquier producto de trigo, cebada o avena que haya tenido contacto con la humedad en algún momento también debe eliminarse. En la Torá, toda levadura representa corrupción y descomposición. El pan sin levadura se hornea antes de someterse al proceso de fermentación. Representa la incorruptibilidad. Por lo tanto, es apropiado que recordemos la resurrección de Yeshua durante los días de los panes sin levadura. Su cuerpo pasó de ser carne corruptible a carne incorruptible durante la fiesta. Cambió lo mortal por lo inmortal, como dice la Escritura. Hechos 13:37. Pero aquel a quien Dios resucitó no vio corrupción. Hechos 13:37. Cuando celebramos la fiesta debemos conscientemente entender de que nos vestimos del Señor Yeshua el Mesías, así como dice Romanos 13:14. Pablo le dijo a los corintios que tuvieran en mente al Mesías mientras celebraban la fiesta. Le recordó, mientras echaban fuera la levadura en preparación para la Pascua, que expulsaran el pecado que obra como corrupción. Primera de Corintios 5 del 7 al 8. Limpien la levadura vieja para que sean masa nueva, así como lo son en realidad sin levadura. Porque aún el Mesías, nuestra Pascua, Pesaj, ha sido crucificado. Por lo tanto, celebremos la fiesta. ¿Qué fiesta? Pesaj. No con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y verdad. Éxodo 12:17 dice: guardarán también la fiesta de los panes sin levadura, porque en ese mismo día saqué yo a sus ejércitos de la tierra de Egipto. Nos referimos a la salida de Egipto como el éxodo, una palabra griega prestada que significa salida, salir. La versión griega de la Torá, la que se conoce como la Septuaginta, titula todo el segundo libro de la Torá con el nombre Éxodo, a diferencia del hebreo que usa el nombre Shemot. En el Evangelio de Lucas se refiere al sufrimiento, muerte, resurrección y ascensión del Maestro como su éxodo. Lucas 9:30 al 31 dice: y aquí dos hombres hablaban con él, y eran Moisés y Elías, quienes apareciendo en glorias hablaban de su partida. En griego usa la palabra éxodos, el Evangelio de Lucas, la cual había de cumplirse en Jerusalén. Pedro usó el mismo término para hablar de su propia muerte inminente cuando dijo: después de mi partida, éxodos, podréis acordaros de esas cosas. Segunda de Pedro 1:15. Podemos ver la mano divina de Dios en el momento de la muerte del Maestro. El éxodo personal de Yeshua coincidió con el recuerdo anual de la nación del éxodo histórico de Egipto. Éxodo 2:78 dice: subió también con ellos una multitud mixta, junto con rebaños y vacas y gran cantidad de ganado. Los hijos de Israel salieron de Egipto con una multitud mixta. Los egipcios y otros pueblos esclavizados por Faraón se unieron a los israelitas en su partida. Según la tradición rabínica, algunos de la multitud mixta también guardaron la Pascua para salvar las vidas de sus primogénitos. La multitud mixta logró la liberación de Egipto a través de su asociación con los judíos. Ellos participaron en la redención junto con Israel. De manera similar, los creyentes gentiles como yo, como tú, alcanzamos la salvación a través de la asociación con el pueblo judío, es decir, como súbditos del rey de los judíos. El Midrash Rabbah ofrece una parábola para explicar la inclusión de los gentiles en la redención de Egipto, y dice: HaKadosh Baruj Hu, el santo bendito sea, era como un rey que hizo un festival de honor a su hijo, en el que mató a sus enemigos en juegos de gladiadores. El rey anunció a sus súbditos: cualquiera que quiera celebrar conmigo puede venir a la fiesta de mi hijo, pero cualquiera que me odie será asesinado con mis enemigos. Asimismo, el santo bendito sea hizo un día de regocijo para Israel cuando los redimió. Él proclamó: cualquiera que ame a mis hijos puede venir y regocijarse con ellos. El pueblo virtuoso de Egipto vino, celebró la Pascua con Israel y salió de Egipto con ellos. Esto es Éxodo Rabbah 18:10. Éxodo 13:3. Moisés dijo al pueblo: acuérdense de este día en que salieron de Egipto, de la casa de esclavitud.
porque Hashem los sacó de este lugar con mano poderosa y nada leudado se comerá. La Pascua conmemora al éxodo de Egipto con una celebración anual de la gran salvación que Dios obró a favor del pueblo judío. Los creyentes también lo celebran como un recuerdo de la Pascua del Maestro, una celebración anual de la gran salvación que Dios obró para Israel y para toda la humanidad a través de la muerte y resurrección de su amado Hijo. Cuando el Mesías regrese, ocurrirá otro gran éxodo, el éxodo de Israel del exilio entre las naciones. La Pascua nos recuerda esta futura redención mesiánica. Los profetas dicen que la reunión de los exiliados de las naciones en la redención final eclipsará la memoria del éxodo de Egipto. Eso es el segundo éxodo. Por esta razón, cada seder de Pesaj concluye con las palabras las cuales dicen el próximo año en Jerusalén. Y los sedes llevado a cabo en Jerusalén concluye con las felices palabras el próximo año en la nueva Jerusalén. Por lo tanto, mis hermanos, el apóstol Pablo incluso nos invita a celebrar la fiesta de Pesaj. Yeshua dice que hagan esto en conmemoración mía, hacer que la celebración de Pesaj. Chag Pesaj Sameach. Que el Mesías y su gracia sobreabunden en cada uno de nosotros y que recordemos a Él a través de cada paso de esta celebración y estos días de Pesaj. Shalom.